comenzar, primeramente, como dijo la pastora, siempre en reverencia, ¿no?, al Señor. Antes de comenzar, entonces vamos a pedir perdón al Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Comenzamos, abrimos esta lectura, Padre, en tu nombre, Señor, que seas tú hablando y no yo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Padre, que tú lo hiciste, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 御言葉を始める前に悔い改めのお祈りをしました。アメン。 Vamos a comenzar por Mateo 7:14. マタイの7の14です。Amén, todos amén. Amén. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ない。 Amén. Iba a comenzar, como dice en la palabra del Señor, que estrecho es el camino, ¿no? 御言葉が言っているように、命に通じる門は狭いです。 Y angosta a donde lleva a la vida. その道は細い、そしてそれは命の道なのです。 Sabemos que en este mundo las personas están más queriendo la facilidad de todo lo que trae este mundo. Es más fácil que del reino de Dios, ¿no? Lo ven tan difícil, y hasta el mismo cristiano lo ve tan difícil encaminarse, como dijo la pastora, estar con reverencia, atentos. 世の中の人は簡単なことを喜び、簡単なものの方に行ってしまう。現代のクリスチャンでも神の言葉を信じ続ける。その救いを歩むということを難しいと思ってしまっている人が多いです。 Pero el Señor nos dio libre albedrío, ¿no es cierto? 神は私たちにその中でも自由を与えてくださいました。 Lamentablemente vemos que muchos se fueron por esa puerta más fácil donde nos da tanto libertinaje. 自由なことをし、歩むのに大変ではない道を歩もうとして多くの人が神から離れていってしまいました。 Y vemos que el Señor desde un comienzo nos dijo en Deuteronomio 30:15. Deuteronomio 30:15. 新明記の30の14です。 Alguien lo podrá leer con versiones diferentes. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El 16 también. Palabra de Dios en el nombre del Padre. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Amén, gloria a Dios. Ahí nos vuelve a decir el Señor, como dice, nos dio el libre albedrío, pero también nos dijo acá en Deuteronomio de poder elegir. Mira que yo te he puesto delante de ti la vida y la muerte. Nos dio el libre albedrío, pero también nos dijo
神は que escojas 神は御言葉を通して私たちに命と死の道どちらを歩みたいのかと私たちに選ぶ権威を与えてくださいました。 Amén. Pero dijo que escojamos en seguirlo, el escuchar sus mandamientos, porque todo nos irá bien en la vida, ¿no? Pero vemos que en este mundo la gente escoge el mal, es más fácil escoger el mal, es más fácil el libertinaje, el no escuchar al Señor, el que aún en este tiempo que se está viendo todo cumpliéndose, aún la gente sigue alejada de Dios. 自由を与えた中でも神は命の道を自分のために自分の喜びたくさんの祝福のためにあなたのために私は選んだ導いた道があるのだと私たちに教えてくださいます。だけれどもその中で多くの人は世の娯楽を見て神の道を選ぼうとする人は少ないのです。 El mismo Deuteronomio 30, pero el 19, si alguien puede leer. Versículo 19 dice: Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Amén. Amén, gloria a Dios. So, vuelve a repetirnos el Señor que ha puesto el cielo y la tierra, digamos, por testigo, con el Señor, ¿no? Y su bendita misericordia. Nos vuelve a decir la vida y la muerte, cuál escogemos nosotros mismos ahorita reflexionando como cristianos. ¿Estamos escogiendo de verdad la vida o la muerte? 神は私たちに命そして死どっちの道を選ぶのか私たちに選択肢を与えています。果たして私たちはちゃんと命の道を歩んでいることができておりますでしょうか。 Vamos a Mateo 12:30. マタイの12の30。 Si alguien puede leerlo. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desbarrado. 私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。 Amén, gloria a Dios. El Señor vuelve a decirnos, ¿no? Como el que no está con Él en su reino, en seguirlo, estamos contra Él, ¿no? Entonces es algo fuerte lo que el Señor está diciendo acá. ここの言葉は力強い。神に属していない神の行いをしない者は全て神に敵対するとはっきり書かれているのです。 No es una broma, no es algo para tomarlo a lo ligero, es la vida o la muerte. Y si no estás con Él, estás contra Él, dice el Señor. なのでこれらのことは私たちにはっきりと私たちが歩んでいるこの道というのは冗談ではなく死もしくは命だとはっきり教えてくれています。 Y no solamente como dice, todos somos, no todos somos hijos, ¿no? Somos creación, pero todo el que lo recibe se hace su hijo. すべての創造主は神であります。私たちは作られたものではありますが、皆が神の子になることはできない。神を主として受け入れた者だけが神の子になることができるのです。 Vamos a Marcos 次はマルコ。 16. マルコの16。 マルコ15の16です。 16, Marcos 16, 16. マルコの16の16です。 Y ahí nos dice el Señor. Encontrar al hermano. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。 Gloria a Dios, el Señor vuelve a repetirnos que el que cree en Él, el Señor lo va a salvar, ¿no? Que cree que Él murió en esa cruz por todos nosotros, vamos a ser hijos de nuestro Padre, porque no lo damos como poca cosa lo que Él hizo en esa cruz, ¿no? ここで改めて神は私たちに信じない者は滅びの宣告を受けるとはっきり書かれています。十字架でイエス様がやってくださったことを信じる者は救われるが、そうでない者は滅びると。 Voy a hablar un poco sobre lo que pasó en el mes de mayo más o menos, como dice mi familia. 数ヶ月前に起きた家族内の出来事を皆さんにお伝えしたいと思います。Fue un momento difícil, más que todo para mi hermana, ¿no? Bueno, porque su esposo falleció. 私の姉妹のその旦那さんがその数ヶ月の間で亡くなりました。 Y me hizo reflexionar, justo el pastor me dijo la palabra, y me hizo reflexionar en la vida y la muerte. La muerte de él fue tan inesperada, ¿no? Le dio un infarto fulminante. パストラが私に御言葉を持ってくることを言ってくれた時にそのことが起き、私は改めて生と死について考えました。彼の旦那さんの、死というのはあまりにも突然で、急に心の動きが、心臓の動きが止まってしまったという状況でした。 Yo creo firmemente que el Señor habla a través de sus siervos, de un hermano, de cualquier persona, habla lo que va a acontecer. Y me recuerdo que antes de que a él le acontezca eso, él estaba delicado. Primero comenzó con la rodilla, que estaba mal por lo que estaba haciendo deporte, ¿no? Después, él sufre de la presión hace años, ¿no? De la presión, tomaba medicina. Pero esta vez se le había complicado con algo de la gastritis y estaba un poco con malestar. Y el doctor a la vez le hace unos exámenes y le dice también creo que estás algo de la presión, el corazón, sería bueno que te vaya a hacer un cardio, ¿cómo le dicen ese cardiograma? ¿No? でちょうど彼が死ぬ何日か何週間前かに、病院で、血圧が高いねであったりとか、消化器の動きが良くないねとか、あとその心臓に圧力がかかってるからこそその検査をした方がいいよってちょうど先生に言われた時でもありました。 Sí, entonces para esto a veces el Señor me revela a mí en sueños, ¿no? Y yo trato de tener bastante cuidado cuando me habla en sueños porque no todas las cosas que el Señor revela, ¿no? Hay cosas que el enemigo va a poner en tu cabeza y tú tienes que tener discernimiento si es de Dios o el enemigo lo rechazas, ¿no? 神は私に夢を通してさまざまなことを見せてくれます。でもその夢の中で神が語ってくれることもあれば、悪魔がわざと私を困惑させるためにその夢を見させるということもあるのです。 Me recuerdo que cuando mi hermana me dice que estaba mal, yo le digo a mi hermana, está mal del corazón, le dije yo, ¿no? Porque para esto, antes de que pase, que se enferme él, el Señor me habló en sueños, me lo mostró a él. Y me mostró, me dijo que se acerque a mí. Me dijo que se acerque a mí. Y me dijo, quiero su corazón. Y me dijo, y que cuide su corazón. そして神は私を夢を通してその亡くなった旦那さんが夢の中に出てきて、そしてその神はその心を守るようにと、心を大事にするように、心を大切にするように伝えてくれました。 Entonces cuando mi hermana me dijo así, yo le dije, la gastritis, pero te acuerdas que el Señor me dijo como que él tiene que acercarse a él, ¿no? Y que estaba mal, iba a estar mal del corazón o algo referente al corazón. No entendí bien lo que me quería decir el Señor. Y yo le digo, pero antes de que se enferme, pues yo siempre hablo con mi hermana, es la que yo como más hablo, como que más me llevo, ¿no?
siempre hablo del Señor, como siempre le he dicho a ustedes, siempre los tenía, el Señor puede venir hoy, o si no viene, nos lleva a cada uno individual. Y yo siempre los tenía así, ¿no? Y así hasta que me decían, estás loca, a veces, ¿no? O muy, ya mucho, muy fanática, así, ¿no? Y yo me acuerdo que me decía, no seas terrorista, María. Él es brasilero, ¿no? Y él me decía, tranquila, sosegado, no pique así, ¿no? No sueñes esas cosas, no sueñes de que el Señor va a venir pronto, eso. Pero yo le decía, no, porque si el Señor no viene, el Señor de repente viene, no viene del arrebatamiento, le decía yo, viene de repente antes por cada uno, ¿no? Entonces él está preparado, siempre le decía, él está preparado. 今日その病気になる前から私は、妹を通して旦那さんに神に近づくんだよ、神をもっと知るべきだよ、神を信じないとだよと教えていました。さもなければ私たち突然何が起こるか分からないし、神は来られる、私たちを迎えに来るんだよと。それを聞いていた旦那さんは、そんな怖いことを言わないでって、そんなテロリストみたいなことを言わないでよみたいなことを私に言っていましたが、私は常に彼らに言葉を伝えるということをやめなかったです。Sí, entonces le digo a mi hermana, si el doctor ha dicho así, trata de ver, ¿no? Sobre su corazón, estén atentos. Y también le decía a él ahí al frente, porque yo estaba hablando audio, ¿no? Con el audio alto, y le decía, tienes que acercarte al Señor, tienes que hacer oración, porque él era más callado, no era de hablar mucho. Entonces yo le decía, digo, que me escuche, dile que me escucha, ponlo alto, sí, te está escuchando. Le decía, Nilton se llamaba, ¿no? Digo, Nilton, si tú de repente te vergüenza algo, pues es osinho nomás, osinho, o se fala al Señor, o se clama al Señor, y Él va a curar su dolencia, la gastritis. Le digo, yo tengo fe, Él te va a curar, yo estoy orando por ti. 私が電話をしていたときに、大きな、妹と話していたときに、旦那さんにも聞こえるようにわざと音をでかくして、お祈りするんだよって恥ずかしいと思うのであれば、神と2人だけで祈って自分の病のことを打ち明けて治してくれるように祈りなよっていうふうに私は言いました。No fue una mala persona, ¿no? Él fue bueno en todos los aspectos, pero como dice, si no vamos a la palabra del Señor, no basta ser bueno, no basta por obras, es aceptarlo y como dice, si el que creyere en mí, ¿no? Si 彼は決して悪い人ではなかった。悪い人ではなかったけれども、聖書の観点から言うと、いい人だけが天の国に行けるわけではないと。だから行いによって天国に行けるのではない、信仰によって私たちは救われるのだということを書いてあります。Entonces, yo espero, yo no sé, no hablé con él el último, ¿no? Pero espero que sí haya escuchado lo que yo le dije, ¿no? O sea, que sí él haya tomado él solo y haya dicho esa oración, haya clamado a Jesús y porque el momento que aconteció, él estaba justo yendo al doctor para ver su estado, ¿no? De salud, iba a ir con mi mamá, mi mamá que siempre ve sus vistas, iba a ver también, él se iba a ver, ¿no? Y él manejó de Pacasmayo a Trujillo 2 horas más o menos, ¿no? De viaje, él manejó. そして、ちょうど、私の希望としては彼がそのお祈りをして救われていることを祈って希望しております。そうなっていることを願っておりますが、彼がその亡くなった時というのはちょうど彼のその健康状態を病院で見に行く、そして私のお母さんも病院で目を見てもらうということで2時間ぐらいの距離をちょうど運転している時に起きたことでした。Entonces él ya habían llegado a Trujillo, estaba en la clínica donde lo iba a atender, primero iban a atenderlo a él, mi mamá le tocaba más tarde, ¿no? Primero él. Entonces estaban en el edificio ya, sino que se dieron cuenta que no había para parquearse. Entonces le dice a mi hermana, entonces tú bajas rápido con tu mamá a meter mis papeles hasta que yo entre y cuadre el carro, ¿no? Le había dicho así, ¿no? そして、そのクリニックに着いた時に起きたことですが、着いた時に、駐車場が満タンで車を止められなかったから、彼は自分の奥さんと自分の義母さんを先に病院に行かせて受付を済ませてと言っている。その間に駐車場を探すというふうになっていました。
ese momento que mi hermana le dice, entonces, como iba a cambiar el semáforo, entonces voy a, antes de que cambie ya me bajo. Entonces me bajo, ¿no? Le dice, ¿no? Y en ese momento se desvaneció. Ya no reaccionó más. El Señor se lo llevó en ese instante. そしてその駐車場を見つけに行くよというふうに彼が自分の奥さんに私の、姉妹に言った時に、信号が青に変わって、動くってなった時に彼は突然その場で意識を失いもう二度と動くことはなかったです。 Entonces, bueno, ya el momento fue tan desesperante entre mi hermana gritando que él me ayude, pensaba que era broma lo que le estaba haciendo él, tantas cosas que padeció, pero yo en ese instante, fue un instante porque ella siempre, cada vez que viaja mi mamá o ella, me decía, estamos yendo de viaje, se tomó foto, me mandó, yo justo estaba, que ya me había levantado y estaba, como en ese instante me estaba haciendo comunicando, ¿no? Y me dice, ya estamos en la clínica, me decía, ¿no? Ah, ya, entonces, ya, no. Y yo siempre, cada vez que ellos iban a ir, yo les dejaba un mensaje o hablábamos, ¿no? Y le decíamos, hacer una oración, que el Señor los lleve con bien, los traiga con bien, pero ese día no oré. いつも、クリニックに行くってなったりどっか遠出するってなった時私は必ず電話を通してもしくはメッセージで神があなた方と共にいるようにというお祈りを欠かさずしていたけれどもちょうどその時だけはそのお祈りをしなかったのです。 Pero el Señor sabe, el Señor ya tenía destinado todo, ¿no? でも神はこうなることはもう分かっておられたのです。 Y como le digo a mi hermana, y cuando pasó eso, ya no me contestó. Yo dije, de repente ya entraron a la clínica, ya no lo voy a fastidiar, nunca están ocupados entre ir los papeles, estar con el teléfono. そして私はそのちょうどこれが起きた時に、メッセージでやり取りしていたこともあったので、大変な状況だったのでそれ以上電話で話を聞いたりとかすることはなかったです。 Entonces, nomás me llama mi otra hermana y me dice, Milton se desmayó, no reacciona. Y yo le dije, ¿qué estás hablando? Si estoy hablando con ella recién ahorita, sino que no me responde, porque ya habrán entrado. No, me dice, se desmayó, está viniendo la ambulancia. O sea, de la clínica nomás bajó el doctor, fue tan rápido, el doctor bajó con oxígeno, haciéndole eso, vino la ambulancia de esa misma clínica, porque parece cuando pasa eso, ya no lo ponen en la clínica, sino lo derivan a un hospital. Fue todo rápido, ¿no? Lo llevaron al hospital, ahí nomás, pero ella no reaccionó nunca desde que ese momento, o sea, fue instantáneo. で別の姉妹が私に電話をしてきてニルトンが、気絶しちゃったんだよってでいやでもすぐさっきまでメールしていたのに返信が来ないから病院に入ったのかと思ったいや違うよこんなことが起きてたんだよっていう共有がありそしてその場でクリニックの先生がすぐ彼のところに行って心臓マッサージとかいろいろして大きな病院に連れて行かれるために、救急車も向かったという話でした。 Entonces hasta que eso todo aconteció, todo yo estaba ya, yo decía, ay Señor, estaba orando a medias mientras hacía el desayuno, tenía que ir al colegio, me fui, regresé y no, a mitad del semáforo mientras yo oraba y le dije a mi hermana me dijo, están en la ambulancia, está con otra hermana porque se comunicaban al instante, no sé cómo, pero conmigo no. Mi mamá, creo, a mi mamá que se quedó en el carro ahí, así paralizada, la que estaba diciendo que se fue a la ambulancia, tu hermana, ¿no? Con él, y me quedé aquí porque el carro tiene que moverlo, era tráfico, era de todo, ¿no? Lo que aconteció. Entonces, a la hora que yo estaba ahí en el semáforo y estaba nerviosa y me puse a orar, Señor, ten misericordia de su vida, le decía de Milton, todo. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo es el Espíritu Santo, mi hermano? En ese momento yo estaba orando con fe y algo me quebrantó y me dijo, no ores más. Elías se fue y yo lloré y dije, no, sí. で私はその知らせを聞いた時にちょうど朝のご飯の準備だったり子どもたちを学校に連れていくということをやっていた中でも祈ったり、信号が赤になった時にお祈りをしたりしていました信仰を持って祈りをしていましたが聖霊が私に対してもう祈らなくていいよって彼はもう行ってしまったからというふうに聞いて私はよりそうなんでですかお祈りそんなことはないとどこか自分の中で
こう願っていたのです。 Sí, entonces yo lloré y no sé cómo manejé hasta llegar a mi casa. Y dije, y ya lloré, grité. Y Rafael estaba de aquí, pensó que había pasado algo conmigo, me había chocado, ¿qué has hecho? ¿Qué pasó? Digo, no, falleció. Le digo, no. Y me dice, ¿qué estás hablando? Entonces yo dije, tranquila, toma agua, tranquila, me dice. でちょうどそれが子どもたちを学校に連れて行った後に帰っている道の中で聖霊様はそのように私に伝え、家に泣きながらもうどんな状況でももう涙を流しながら私は家に帰り大きな声を叫びながら、それを見ていた旦那さんがどうしたのというふうに落ち着いて私を落ち着かせようとしました。 Entonces, antes que ya pensando me había revelado porque ya no me dejó orar más, porque ya había muerto. Y ahí nomás llegué a mi casa que yo estaba así y me llama mi otra hermana, no esposa, no, mi otra hermana, y me dice, Nito murió. Me dijo, ¿no? Y yo ahí sí que, o sea, como terminando de confirmar lo que decía, yo ya lo sabía, pero ella me lo dijo porque ella le habían dicho, le habían llamado, ¿no? Sin saber. そして聖霊様がもうお祈りをしなくていい、彼は行ってしまったからというふうに言って、それを言われた後に家に着いた時に別の姉妹から電話が行って、ニルトンはもう死んだんだよと革新的な言葉を言われたのです。 Entonces, como la vida es frágil, ¿no? A veces uno, por algo, yo creo que todo el Señor tiene un propósito, a veces un sueño para que puedas tú decirle, para que se acerque a Él, a través de cualquier persona, de revelarte, para que te acerques, que no te vayas, como dice, nos da libre albedrío, pero yo creo que a pesar de todo el Señor ha tenido misericordia, porque para mandar a alguien, yo eso uno a veces no entiende, dice, ay, ¿será que o no, que lo que está diciendo son puras charlatanerías, ¿no? Porque a veces nos toman como charlatanes, estás alucinando, no es así como tú piensas, y a veces no es así como ellos piensan más bien, ¿no? Sino que son cosas que están claras en la palabra. Si decides estar con Él o no, porque si decides estar sin Él es estar en contra, como dice en Marcos, ¿no? Estás en contra de Él. 命というものは儚いです。自由を神様に与えられた中でも、神は私たちに命もしくは死、神につくかそれをつかないか、どちらかを私たちに決断として迫ってくるのです。 Pero yo le sigo orando por mi hermana, hablo con ella porque está todavía conmocionada, que yo le digo, ella sabe que ha sido la voluntad del Señor, ¿no? Porque no podemos, a pesar de que Él se va, yo no te puedo decir a mi hermana, lo siento, no puedo, le digo, decirte lo siento, o no puedo recibir un pésame, le digo, no siento así, porque es como decir, no estás de acuerdo con lo que el Señor ha decidido, porque aquí en Apocalipsis 1:18, ヨハネの黙示録1の18、私が妹に対してかけた言葉として、その神の御心が彼が言ってしまうということであったからこそ、私はお悔やみというはっきりとした言葉をなかなかかけることができなかった。なぜならそれが神の御心を彼が言ってしまうことが神のご計画であったからなのです。 Y acá dice el Señor que yo tengo las llaves del infierno y de la muerte, dice en Apocalipsis, el que vivo y he sido muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Entonces yo puedo ver acá que el Señor nos tiene en sus manos, ¿no es cierto? Somos su creación y Él decide, hoy día sigues acá de pie, seguimos nosotros acá, o de repente ya no, hoy día la noche te lleva, ¿no? Como yo siempre le hablo a mi familia, a mi mamá, a todos en ese momento, como decía, yo tengo que decirles, a veces uno piensa, no, ya háblale de vez en cuando, no, yo todos los días que le hablo por teléfono le digo, pide perdón al Señor, yo también mi vida, ¿no? Reflexiono al Señor, perdóname, antes de acostarse, o todo, o sea, en cada momento, cada segundo, tú no puedes, como que olvidarte del Señor, pues estás en tus manos, polvo somos, ¿no?
que el Señor tenga misericordia porque Él puede decidir sacarte ya de este mundo, ¿no? 私たちの命というのは神様の手の下にありますなので、生きるか死ぬかというのは神ご自身が決められることだからこそ、私たちは常に神という存在を私たちのとこから遠く離れさせてはいけないのです。寝る前に悔い改めのお祈りをする、何をするにも悔い改めて神の御心の前で清いものとして生き続けることが大切なのです。En Marcos 16:15 nos dice que マルコの16の15。 si alguien lo puede leer. Marcos 16:15. マルコの16の15。 Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. それからイエスは言われた、全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。¿Cuál es nuestro deber? No solamente de los pastores, de la hermana, del presbítero, creo que de todos nosotros que ya conocemos la verdad, porque la verdad nos libertó, nos quitó las escamas de los ojos, es predicar y hablar lo que el Señor, ¿no? El Señor ha dicho, lo que el Señor hizo por cada nosotros, por nuestro testimonio, para salvarnos y no se vayan al infierno. 福音を通して自由になった私たちの義務としては、福音を伝える、それは決して牧師だけの義務ではなく、プレスビテルの義務でもパストラの義務でもなく、福音を知って自由になった私たちの義務は福音を伝えることなのです。 Entonces vemos como de frágil es la vida, un día puede estar y el otro día bien se fue y llegó a la clínica, estaba ahí abajo, nunca subió, nunca pudo llegar, pero el Señor tuvo misericordia, le digo a mi hermana, porque le llegué a hablar, le llegué a decir, aunque me dijeron loca, aunque me dijeron cosas entre broma y broma, pero por la misericordia del Señor yo creo que Él lo aceptó, ¿no? En su ser, porque después mi hermana estaba triste, estaba mal, y yo decía, Señor, ayúdale, fortalece su espíritu, y digo que el Señor te dio fuerza. Me dice, yo acepto la voluntad del Señor, sino que la soledad de saber que volteo no está más. 命というものを儚かないです。彼はクリニックまでには着きましたけど、クリニックに入ることはなかった。なので、それが神の御心であったけれども、その残された家族というのは、孤独感、孤立感、悲しみに、襲われたのです。Y ese le digo, tú tienes que seguir porque la voluntad del Señor es que todavía sigas acá. Tienes aún un propósito en seguir, aunque ella me dice, no, ya no hay un propósito, ya mi vida no tiene sentido, porque es todo lo que humanamente, yo le digo, yo sé, humanamente se te derrumba todo, ¿no? Se derrumba completamente todo, ya no está, ellos no llegaron a tener hijos, no podían. Ella estaba con él haciendo planes, iban a viajar a Brasil porque él quería viajar a Brasil ya, ¿no? Estaba bastante tiempo ya en Perú, quería ir de viaje y decían ya terminas de curarte la gastritis y nos vamos a Brasil por este mes, julio. そして彼らの間には子供がいなかったため、2人だけで、一緒にいたけれども、残された奥さんは、悲しみもありますし、自分の人生にはもう意味がないと、人間的な考えとして思っているけれども、神は命を与えているのであれば、あなたに計画を持っているんだよと、だからそういうふうに思わないでと私は勇気づけるようにしていました。ちょうど彼もブラジルに旅行に行きたいとちょうど話していた。そしてそれが来月実行されるはずでした。Entonces, como dice en la palabra del Señor, ¿no? De nuevo, uno hace planes, propósitos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y al final nunca llega a hacer, porque solamente el Señor sabe el plan que tiene Él, ¿no? なので人間が自分で、計画を立てたとしても、本当の計画っていうのは神ご自身だけが知っておられるのです。Por eso siempre uno decir, Señor, si es tu voluntad, si es por tu misericordia, que así sea, ¿no? El irme, o mis planes, ¿no? Porque a veces uno está acá momentáneamente en Japón, no, yo me voy tal día o esto. Y a veces te descuidas de la vida espiritual, porque hay muchos que se descuidan por estar ahí en esa fábrica, en ganar ese dinero, porque tengo que hacer este proyecto, porque tengo que hacer esto,
y después ya, ¿no? Después del Señor, ¿no? Porque como tengo que hacer esto, primero construir y tener plata, entonces después, pero como dice el Señor, ¿no? Tonto, nos dice una palabra que dice, tonto, hoy día vienen por tu alma, y todo lo que tienes ahí, ¿para quién será? 自分の計画を優先的にしてお金を稼いだり、自分の夢、自分の計画を実現するために動き、そして神を2番目にしてしまう。そういう人たちに対して神はこのように言っている。愚か者と、今日はあなたの命を求められている時、あなたはどうするのかと、私たちの御言葉を通して教えてくれています。Entonces, creo que la vida es tan frágil, ¿no? Que tenemos que estar todos los días a cuenta con el Señor. Como dijo la pastora al comienzo, teniendo reverencia a Él primero, dándole gracias en todo, entre la desgracia, entre lo que parece que no es de parte del Señor, pero el Señor tiene un propósito, ¿no? En todo lo que va ocurriendo en nuestra vida, sea malo o bueno, que el Señor nos dé la fortaleza, que clamemos, ¿no? Que clamemos a Él, que tenga misericordia, que nos quite esa carga, ese pensamiento erróneo de repente que tenemos de hacer dinero, quiero ser empresa, quiero hacer esto, y descuida lo principal, tu alma, tu espíritu, que como dice el Señor, no hagas tesoros en la tierra, sino hagas tesoros allá arriba, porque al final es allá donde es lo principal, ¿no? パストラが私たちに神への恐れ敬いを大切にすることを教えてくれたように、私たちも神を恐れ敬い、そして神が私に与えるさまざまなことを、神に信仰を持ちながら私たちは進んでいかないといけない。私たちの宝をこの世に作るのではなく、宝をあるべきところ、ずっと腐ることもなく守り続けられる天に積むべきなのです。Como vemos hace poco el terremoto que hubo, ¿no? Las personas han estado cada uno haciendo, también que se ve que han estado haciendo fiesta pagana, como también cada uno trabajando, como que también otros, y en un instante se acabó todo, ¿no? En un instante se derrumbó vidas que no se sabe si estarán con Dios, algunos sí, algunos por su misericordia han salido de los escombros, como dice, el Señor tiene nuestras vidas en su mano. Y Él sabe a quién va a llevar y a quién no. Y como dice, yo estoy de milagro, todos murieron, yo sentí yo. El Señor aún no es tu hora, es tu propósito de seguir, tiene algo para ti. Y así como yo creo que en esta noche tiene algo, si aún estamos de pie acá, es porque el Señor quiere algo más, algo más. で地震が最近大きな地震が海外でもあったように、その地震で多くの人が亡くなりました。その中で彼らは自分の日常生活をしていて、ある日突然命を奪われたという人もいます。天国に行った人もいれば、そうでない人もいるかと思います。だけれども、その中でも私たちは今神に命を与えられているのであれば、一人一人計画を持って目的を持っているからこそ、今の私たちがここにいるんだと神は私たちに伝えてくれています。Entonces también en este tiempo que estaba orando por mi hermana, porque todos los días me llamaba, no podía dormir, se levantaba, lloraba hasta que un día que yo estaba orando por ella y todo, es tan fuerte como es, ¿no? Uno tiene que tener cuidado cuando ora, ¿no? Porque yo oré con ella, ya ella estaba tranquila, todo, pues la que se cargó fui yo. La que sentí todo su pesar, su dolor, su todo fui yo. Y yo realmente, primera vez que me pasa de sentirlo todo dentro de mí, lo que ella sentía. Yo me quedé chocada, triste, lloré, todo extraño, algo extraño que tú no puedes. Yo sí estaba triste, pero no al punto de lo que ella me decía y lo que me hizo sentir cuando yo, ¿no? で私はそのお祈りをするときも私気をつけなければいけません。なぜなら私は、姉妹が亡くなった、旦那を亡くしたことによって眠れなかったからこそ、お祈りを通して電話を通してお祈りをいっぱいしていました。でお祈りをし終わった後、彼女は落ち着きましたが、彼女が持っていた恐れだったり孤独感、孤立感が一気に私に来たのです。私は何か理由があったわけではなく、彼女のそれらの、悲しみ、苦しみ、孤立感が自分に来たことによって涙を流し、不安な気持ちになったりしました。Sí, entonces ese día estaba mal, no podía hacer, o sea, estaba como robo, hacía todo, pero no, mi ser estaba destruido y no entendía, y yo lloraba, le decía, Señor, no sé por qué me siento tan
tan vacía, tan rara, tanto los sentimientos, como si ya había pasado todos mis sentimientos a mí, de todo lo que ella sentía, ¿no? Sentía algo en mi ser que no lo había sentido nunca. Y digo, ay Señor, ten misericordia, el día ya pasó y pasó, ¿no? Pero fue algo tan raro, tan extraño, como dicen, ¿no? Cuando tú, y eso que está lejos, ¿no? La distancia es kilómetros, pero como dice, cuando es algo espiritual fuerte, uno siempre primero, Señor, cubrirte, y dice, Señor, ten misericordia, ¿no? Porque a veces uno puede hasta orar, decir, Señor, por favor, ayúdale a todo, y te pasas todo tú, ¿no? Todo tú, y es la primera vez que me pasa a mí, de haberme pasado todo lo que ella sintió, y fue algo tan fuerte, tan así que nunca lo había sentido. で彼女のその苦しみや悲しみとかが全部自分に来た時に、私はその日なかなか感情を持って何かをするということができなかった。ロボットのように働く、ロボットのように動くということをやっていました。だから私たちもお祈りをする時に神に守られた上で誰かのために祈るということをしないといけないのです。 Entonces, creo que cada uno de nosotros que oremos por alguna persona, no es que haga mal, ¿no? Sino que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque espiritualmente es algo, las cosas son todas espirituales, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, como dice el pastor, en poner manos o dejar que alguien ore por ti y así varias cosas. También yo lo he sentido en el ámbito de que a veces ha venido sobrinos de parte de mi esposo, han venido para que se queden en casa, y se carga todo lo que él trae, se carga, y yo me cargo y me exploto yo, ¿no? En cosas que no debería explotar, se carga el ambiente, se cargan muchas cosas. Por eso a mí a raíz de eso yo me di cuenta de que no, él trae mucha carga de lo que él tiene, lo que acontece en su vida, ¿no? Y a veces uno quiere ayudar, tráelo para que ore y le enseña cosas, pero te carga sin darte cuenta todo lo que él vive. Y yo dije, no, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? だからこそ私たちは自分が誰かのために祈るということもそうですし、誰かに祈られるということも気をつけないといけない。誰かに手を頭に置かれるときにその人の置こうとしている人の人生を果たして正しいものとして歩んでいるのか、彼が持っている悪い霊が私たちに移ってくることもあるのです。で、私も自分の旦那側の家族が自分の家に泊まりに来るときに、そして彼らが去っていったときに、彼らが持ってきていたその重さであったり、負のその重さであったりとか、その負のものを感じて、その家族の雰囲気が悪くなってしまうということも多々ありました。だから私たちはそういう面でも誰を連れてくるのか、誰に祈ってもらうのか、誰を祈るのかを気をつけないといけないのです。Sí, por eso no creo, como dice el Señor, uno tiene que estar firmes en oración, en el ayuno, en todo, antes de querer tú, como dice, abrir las puertas o orar o imponer o hacer todo, ¿no? Porque es algo espiritual fuerte, no es un juego, no es... 祈りというのは決して生半可な気持ちではやってはいけない。神との関わりを持ち続けた上で誰かのために祈る、そして誰かに祈ってもらうということを気をつけないといけないのです。Entonces, esa palabra quería llevarnos de la vida, de seguir al Señor, de tener reverencia, como dijo la pastora, de tener todos los días, ¿no? Tener todos los días presente al Señor y examinémonos siempre todos los días si estamos yendo a la dirección que el Señor quiso, si estamos haciendo lo correcto delante del Señor, porque también estamos de testimonio, y que no nos cansemos de hablar, así nos digan lo que sea, porque la vida Él la tiene y si Él pone cosas en tu boca para decirlo, no te quedes muda, háblalo, porque el Señor ha hecho por un propósito que lo digas a tu familia o a un amigo, si estás con eso de que quiero decirlo, y si son cosas del Señor, tienes que decirlo, porque Él te está demandando, y como dice, te va a demandar la vida del otro, porque ya te lo puso en tu corazón, y si tú no lo dices, y si tú no lo haces, te vas a arrepentir cuando acontezca, ponte que muera, pase eso y digas, no lo dije, y el Señor me dijo, y son cosas que uno es mejor decirlo y estar bien con el Señor, lo dije, si me escuchó, no sé, pero lo dije, Él me dijo, el Espíritu Santo me habló o me reveló, tú tienes que hablarlo, más de todo si tú sabes, tienes que confirmar, Señor, es lo que tú estás diciendo, es verdad, tú tienes que decirlo, porque es su vida espiritual, ¿no? だからこそ私たちは、今日このテーマ
命と死ということ、そしてパストラが言ったように神への、敬い、恐れを抱くということ、そして誰かに御言葉を伝えるということになった時に恥ずかしいと思ってやめたりしてはいけない。神は目的を持ってその言葉をその人に与えるようにあなたを使ったのです。もしその時に正しいことを伝えなくて彼に何かあって亡くなってしまった時にあの時に言えばよかったという後悔してももう遅い時がある。だからこそ神があなたに御言葉を福音を与えたのであればそれをその人に伝え、それを恥ずかしいことであったり怖いことだと思って読めることがないようにしてください。なぜならあなたが言わなかったせいでその人が救われなかったせいで神はあなたをあの時救えた命なのにというふうに言われることになってしまうからです。Hablar de un sueño que tuve antes de que pase el terremoto, creo que fue el martes, el lunes, el martes, que tuve un sueño largo, ¿no? Y yo digo, creo que es del Señor, entonces mejor lo voy a hablar, porque si pasa algo, mejor lo dije. Entonces, pero justo pasó el terremoto, por eso medio confundida estoy. 地震が起こる、前に、今週神は私にある長めの、夢を与えてくれたのでそれを皆さんに共有させていただきたいと思います。Y entonces yo me levanté porque si me levantó 5:15, ¿no? Porque como tengo que ya, Rafael se va a las 6 y tengo que Rafael listar todo. Entonces me levantó la alarma, si no yo seguía, continuaba todo ese sueño extraño para mí porque mi sueño era que todo estaba destruido, completamente todo estaba destruido. Era como que un terremoto o algo, no sé, todo estaba tirado, todo, las casas, todo. Yo estaba viendo todo lo que había pasado. Entonces, cuando yo veo eso, yo comienzo a decirle, yo no veo a Andrew, pero yo veo comienzo a decir, Andrew, agarra, estaba como a una casa, no sé, y yo le digo, agarra un polo, una zapatilla, porque estaba con sandalias, no sé, o vi a alguien con sandalias, digo, como decir que estaba con sandalias, o era verano, digo, agarra lo que es necesario, porque no tienes nada más, lo que tienes puesto, ¿no? Y ahí sigue, y avanza, le decía, en mi sueño, ¿no? Entonces después es como si me llevara a otro lado y está en otro sitio, y le decía a otro familiar, agarra y continúa, avanza, sigue, agarra otra cosa y avanza. A mi hermana, incluso la vi, a mi hermana, ¿no? Le dije, agarra solo lo necesario. Y era como, ya estaba yo como en un mall de varios pisos, y yo parece como estuviera en el sótano, o yo subí, yo tengo que subir arriba, decía, ¿no? Y cuando yo había agarrado cosas, porque yo cuando subo las escaleras como del sótano para subir el primer piso de ese mall, yo veo como que alguien cristiano, yo sabía en mi sentir que un cristiano estaba ahí caminando también subiendo. Entonces yo me recuerdo del Señor porque yo estaba llevando una muda para mí del mall, ¿no? Porque yo necesitaba. Y dije, Señor, perdóname porque estoy robando, pero lo necesito porque ya no hay más. O sea, no, está todo tirado, ¿no? Está todo destruido. Y digo, Señor, estoy haciendo mal, perdóname, estoy robando. Dije, ¿no? Y mientras subía todo, 私が見た夢というのは、大きな、地震が起きてたくさんの家、たくさんの建物が崩れてしまっている。で、私はアンドリューというふうに夢の中で呼んで、アンドリューに、自分が持っているもの以外のもので持っていけるものがあるのであればそれをかき集めて持っていきなさいと。そしてその瓦礫のそのたくさんの崩れたものがある中で私は歩み始めて、来る人に自分が持てるものを全て持って歩もう歩こうと私は見る人に声をかけていきました。そして最終的に、大きなショッピングモールに行き、そのショッピングモールの地下に私はいました。そして地下から出るために上にどんどん上がっていかないといけない。でもその中で物が何もなかったからこそショッピングモールの中にあるものを私は手に取って、それを手に取った状態で階段をどんどん上がっていきました。で、自分の目の前にいたのが霊的な感じ方でクリスチャンであるということを分かっていた。でも私は物を盗んでしまうということをやってしまった。でも他に持てるものがなかったからこそショッピングモールにあるものを持っていくこと以外に決断することがなかった。それのことに関して私は神様に、神様どうかお許しください。自分のものではないものを持っていってしまっていることをどうかお許しくださいというふうに夢の中で神に祈ってました。Entonces, después yo me encontré en otro escenario, es como si te llevaran, raro, era raro.
Y cuando yo me veo, era un montón de gente, un montón. Yo decía, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Todo estaba repleto, que no había dónde ir. Y cuando veo a gente que robaba, así como yo cogí en ese momento, pero ellos no estaban cogiendo porque necesitaban, sino que lo estaban robando por robar, ya por coger, porque en ese momento, no sé qué querían hacer. Pues yo me dije, ¿qué estaba haciendo? Me quedé así, ¿no? Así, asustada de todo lo que estaba pasando. そして私はまた神に、別の場面に連れて行かれました。そこにはその建物というか、そこにはたくさんの人がいて、もう身動きが取れないぐらいの人だかりでした。で、私は自分が必要なものだけを持って、ショッピングモールにある必要なものだけを持っていったけれども、他の人々は必要なもの以上に盗むという気持ちを持って自分のことだけを考えてひたすらものをこう持っていくということをしていました。Sí, entonces, bueno, después pasó otro que ya estaba con una tía, incluso me fui a otro lado, estaba con una tía, con mi tía, ¿no? Que no viene acá. Y a mi tía le hablaba, le decía todo lo que ha pasado, ¿no? Mira, y me dice, yo justo iba a viajar, me dice mi tía, tenía que viajar. Y yo le digo, sí, yo también, le digo, ¿no? Y nos quedamos así, y él más suena mi alarma, que me levanté y yo me quedé impresionada de todo lo que había, y era como un sello, como si hubiera sido como hubiera sido bastante. Yo me quedé diciendo, no era para levantarme, para continuar, para ver qué pasó, qué pasaba, qué quería más decirme. Y decía, Señor, ¿qué va a pasar? Me quedé pensando, pero me quedé pensando de que estaba en diferentes zonas, no sabía si era acá, si estaba en otra ciudad, no entendía. Pero bueno, no sé lo que el Señor quiera revelar, pero estemos preparados y que el Señor tenga misericordia, ¿no? Está temblando en todo el mundo, no sabemos si nos va a coger aquí o allá, pero si el Señor revela, es mejor que tengamos por lo menos una mochila, no una maleta, una mochila que tener, como dice, linterna, una linterna, un agua y una muda, y que el Señor tenga misericordia, porque si salimos, y si no, es porque ya nos quiere llevar, ¿no? No podemos saber cómo nos va a coger. 神がこの夢を通して、最後まで夢を見ることができなかったので、神が言いたいことが何なのかはっきりは分からないかもしれないが、ここで起きた地震なのか別の場所で起きた地震なのか私には分かりませんが、自分が、持っていけるものとして準備できるもの、懐中電灯であったりとかそういうものを持っていく、それを準備している、それが役に立つことになるかもしれないので、自分のできることを、私たちはやるべきことだと思っています。これが以上です。ありがとうございました。